Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablarles acerca del líquido cefalorraquídeo, acerca de su organización ventricular y cómo funciona como barrera hematoencefálica. Para empezar, el líquido cefalorraquídeo es una barrera que mantiene un medio estable para las neuronas y permite que funcionen eficazmente. Evita muchas sustancias tóxicas y protege a las neuronas de los neurotransmisores circulantes, como lo son la noradrenalina y el glutamato, cuyos niveles sanguíneos pueden aumentar notablemente en respuesta al estrés o después de una comida. El cerebro tiene huecos llenos de líquido, cavidades llamadas ventrículos. Dentro de los ventrículos es una cinta como la estructura llamada el plexo coroideo que deja en claro incoloro líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo circula dentro del cerebro y a la médula espinal y luego fuera del espacio subaracnoideo. Los sitios más comunes de obstrucción son el agujero de Monro y los conductos de Sylvia. Aquí les muestro el foramen de Monro y el acueducto de Sylvia. En esta imagen también observamos cómo es que se va la médula espinal y regresa. Las características estructurales de las células endoteliales capilares del encéfalo difieren a los capilares generales sistémicos. Aquí les muestro el capilar y las células endoteliales capilares del encéfalo. Las células endoteliales de los capilares de la barrera carecen de vesículas pinocitarias. Contienen un número elevado de mitocondrias, esas no se ven en la imagen, que son responsables de las propiedades de transporte dependiente de energía y están interconectadas por uniones estrechas interendoteliales complejas. Producen un transporte muy selectivo con compuestos hidrosolubles a través del endotelio de la barrera. Los procesos basales de los astrocitos rodean casi por completo los capilares de la barrera. Aquí los podemos ver, que son estos que estoy marcando. Entonces, por el contrario, los capilares sistémicos tienen hendiduras interendoteliales, fenestraciones y vesículas pinocíticas. Aquí les muestro las fenestraciones que contienen los capilares sistémicos y también las vesículas pinocíticas, que son estos puntitos, las cuales ya había explicado que permiten una difusión relativamente no selectiva a través de la pared capilar. Ya habíamos visto en algunas materias que la microcirculación cerebral está constituida por células endoteliales, además de pericitos con propiedades similares a las del músculo liso, que se sitúan adyacentes a los capilares. Aquí está. Y por procesos astrogliales que producen la superficie abluminal de los vasos de la microcirculación. Las uniones estrechas interendoteliales son la base de la barrera hematoencefálica anatómica. Voy a explicar la imagen. Cuando se inyectan las arterias que irrigan el encéfalo, el marcador denso de los electrones peroxidasas del rábano picante se visualiza fácilmente dentro de la luz de los vasos cerebrales. Aquí lo observamos como la tinción oscura que se ve aquí. Y en la parte superior, pero en las uniones estrechas, lo que tengo marcado como UE, impide el paso al encéfalo. Esto es según Riis y Carnot en 1967. También tenemos en esta imagen, que es la imagen B, que cuando se inyecta en el espacio subaracnoide, la peroxidasa del rábano picante difunde rápidamente entre los procesos basales de la astroglía perivascular y a través de la membrana basal abluminal. La membrana basal abluminal es esta, pero no puede penetrar a través de las uniones estrechas.
que son estas, no puede penetrar. El espacio luminal aparece en la parte superior de la fotografía de la microscopía electrónica, aquí y aquí. La microfotografía de la criosección de vasos de la microcirculación encefálica, en la que se observa la disposición compleja de las uniones estrechas endoteliales. Lo podemos observar en esta imagen. Ahora de forma rápida les voy a explicar la endocitosis. La endocitosis se divide en dos, en la fase líquida y en la fase mediada por receptores. La fase líquida se da por procesos, es un proceso inespecífico. La célula endotelial rodea e internaliza las moléculas situadas en el espacio extracelular mediante endocitosis vesicular. La mediada por receptores es un proceso específico y un ligando se une inicialmente a un receptor de la membrana situado en la superficie externa de la célula, se internaliza mediante las vesículas cubiertas por clatrina y se transporta a través de la membrana celular. Otra cosa muy importante de esto es que una vez que se encuentra en el interior de la célula, la vesícula puede fusionarse con un endosoma y liberar su ligando. En estas gráficas les muestro la evolución en el tiempo de la concentración de potasio en el líquido extracelular de la corteza cerebral en la gráfica A y del seno sagital en la gráfica B. Y juntas el seno sagital con la gráfica A y B. Después de una inyección en embolada de cloruro de potasio, de potasio en el callado de la aorta. Podemos observar que la concentración de líquido extracelular se mantiene esencialmente sin cambios en la corteza cerebral, debido a esta barrera, la barrera hematoencefálica. Por el contrario, el potasio se difunde rápidamente a través de los vasos. Esta es la gráfica en la que hablamos de cómo tiene contacto con los vasos del músculo, porque aquí no está esta barrera que protege de los iones. Y vemos cómo se difunde rápidamente hacia el músculo. El funcionamiento normal del encéfalo requiere una cantidad elevada de componentes que deben poder cruzar los vasos de la microcirculación cerebral. Para el paso del líquido cefalorraquídeo se va a conseguir de tres formas. La primera es la difusión de sustancias liposolubles, la segunda es el transporte facilitador y mediado por receptores dependientes de energía de sustancias liposolubles y por canales iónicos. La primera que sería la difusión de sustancias liposolubles refiere que el encéfalo está separado de la sangre por la superficie de las membranas de las células endoteliales. Esto permite un intercambio limitado solo por la superficie del vaso sanguíneo y por el flujo de la sangre cerebral. Los vasos de la barrera son impermeables a las moléculas de liposolubilidad escasa comparada con compuestos muy liposolubles. En el transporte facilitador tenemos que la mayoría de las sustancias que deben atravesar la barrera no son liposolubles, por lo que utilizan sistemas de transportadores mediados por transportadores específicos. Los aminoácidos se transportan principalmente por tres sistemas específicos para su transporte, que se van a caracterizar por sus diferentes patrones y mecanismos de transporte. El primer sistema es el sistema L. Son aminoácidos neutros grandes con cadenas laterales ramificadas o anulares. Es un transportador facilitador independiente de sodio que se sitúa entre las membranas endoteliales luminal y abluminal. Es inhibido por el ácido 2-aminobicicloetanoico
2-carboxílico. El otro sistema es el sistema A. La glicina y los aminoácidos neutros con cadenas laterales cortas, lineales o apolares son transportados por este sistema. Este transportador requiere de energía y depende de sodio, como puede ser inhibido experimentalmente por el ácido alfa-metil-amino isobutírico. El sistema ASC, que es el último, este transportador requiere energía y depende de sodio. No es sensible a ácido alfa-metilamino isobutírico ni al 2-amino-bicicloetano 2-carboxílico y se localiza en la superficie abdominal de la célula endotelial. Por último y no menos importante tenemos al sistema RMF. Este es el más abundante en los vasos de la microcirculación. Es considerado como otro sistema, no forma parte de los tres que mencioné principalmente. Y pertenece a una familia de proteínas que confiere la resistencia a múltiples fármacos a las células tumorales. Eliminan un grupo amplio de toxinas hidrofóbicas naturales y sintéticas de las células que expresan los transportadores. Influyen en la liberación al encéfalo utilizados en la quimioterapia para el cáncer. Más adelante les pondré unas gráficas explicando algunos de todos estos pasos. Los canales iónicos intervienen en el desplazamiento de electrolitos a través de la barrera. La membrana externa de las células endoteliales cerebrales tiene una concentración relativamente alta de ATPasa, sodio y potasio, que intercambian el potasio extracelular con el sodio intracelular mediante mecanismos dependientes de energía. En esta gráfica demostramos la difusión de sustancias liposolubles. El coeficiente de partición aceite-agua indica la relación que existe entre la liposolubilidad y la capacitación cerebral del compuesto seleccionado. Lo que se representa en esta gráfica es que mientras más hacia nuestra izquierda esté, esto va a ser más hidrosoluble. Y mientras más a la derecha se incline, esto va a ser más hidrosoluble. Y nos representa que lo que pasa más fácilmente es lo liposoluble. Porque entre más liposoluble es, atraviesa más fácil la barrera, por las razones que les expliqué inicialmente. Esta imagen es un efecto entre el transporte facilitador mediado por receptores dependientes de energía de sustancias liposolubles y de los canales iónicos. La imagen muestra un sistema complejo de proteínas transportadoras polarizadas y de canales iónicos que determinan el movimiento específico de compuestos hidrosolubles y de iones a través de las células endoteliales de la barrera. Algunos transportadores, por ejemplo, pueden ser GLUT1 y el sistema L, facilitan el movimiento de sustratos a favor de gradiente de concentración. Y otros, por ejemplo, el sistema A, sodio, potasio y ATPasa, transportan sustratos activamente mediante mecanismos dependientes de energía. Podemos observar que los que están en el recuadro amarillo claro representan la difusión facilitada, amarillo fuerte, transporte activo, y los círculos verdes representan el intercambio iónico activo. Proseguimos con la barrera hematoencefálica metabólica. Claro ejemplo de esta barrera es la barrera a la L-Dopa. Para explicar este sistema, realicé este diagrama para facilitarnos un poco el entendimiento. Bueno, la L-Dopa plasmática entra en las células endoteliales cerebrales mediante el sistema L de transporte de aminoácidos. Las cantidades altas de dopa descarboxilasa y de monoaminoxidasa van a metabolizar rápidamente la L-Dopa en ácido 3,4-dihidrofenilacético, lo cual va a inhibir la entrada de L-Dopa en el encéfalo. Regiones del encéfalo que no poseen una barrera hematoencefálica.
Hay áreas permeables en la hipófisis posterior y en los órganos circunventriculares. En la hipófisis posterior, la mayoría de los capilares son fenestrados. Los capilares no fenestrados contienen muchas vesículas citoplasmáticas que se consideran que transportan a través de la célula endotelial la ausencia de una barrera hematoencefálica. En estas regiones es compatible con sus funciones fisiológicas. Estas regiones son regiones permeables que están aisladas del resto del encéfalo por los tanicitos, que están localizados a lo largo de la superficie ventricular en las proximidades de la línea media. Están conectados mediante uniones estrechas e impiden el intercambio libre entre los órganos circunventriculares y el líquido cefalorraquídeo. Ahora vamos a hablar de las señales procedentes del encéfalo que inducen la expresión de las propiedades de la barrera hematoencefálica en las células endoteliales. Aquí, las señales procedentes del encéfalo expresan las propiedades de la barrera hematoencefálica de las células endoteliales, como lo dice el título. El anlaje neural del encéfalo se vasculariza en etapas muy precoces del desarrollo hasta la invasión de vasos proliferativos derivados de un plexo vascular extraneural. Estos vasos están constituidos por células endoteliales fenestradas que carecen de barrera hematoencefálica. Las fenestraciones desaparecen después de penetrar el tejido neural. La expresión de las diferentes propiedades de la barrera hematoencefálica en el endotelio se producen gradualmente, lo que indica la existencia de un proceso madurativo en cascada. Gracias por su atención.